Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Herbert Baumeister. Herb era un hombre de familia típico de los 90. Los Baumeister habían abierto 2 exitosas tiendas y habían conseguido comprarse la casa de sus sueños, Fox Hollow Farm, pero lamentablemente esta casa se convertiría en un lugar de pesadilla. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Herbert Baumeister. Hoy vamos a hablar del caso de Herbert Baumeister, un suceso que conmovió a la sociedad en los años 90, un lugar donde sucedieron unas cosas terribles hasta el punto de conocerse como la Casa de los Horrores por la cantidad de huesos humanos que se encontraron en ella, y la propiedad quedaría maldita tras tanta perversidad. Pero empecemos por el principio. Herbert Richard Baumeister, al que llamaban simplemente Herb, nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana. Sus padres eran Elizabeth y Herbert Baumeister. Era el mayor de 4 hermanos. Su padre era doctor anestesiólogo y su madre era ama de casa. Herb fue el primer hijo, luego le siguió su hermana Barbara y tras ella 2 hermanos, Brad y Richard. La familia se mudó al municipio de Washington debido a que el consultorio de su padre había prosperado. Herb Baumeister fue un niño normal y tranquilo, pero cuando llegó a la adolescencia, todo cambió. Empezó a mostrar un comportamiento antisocial. Su compañero Bill Donovan dijo que en ocasiones Herb parecía fuera de sí mismo y empezaba a realizar reflexiones muy oscuras. Comenzó a obsesionarse con cosas sangrientas y repulsivas. Todo lo que los demás haría estremecer, a Herb sencillamente le fascinaba. Y su sentido del humor se volvió retorcido y cruel. Además, en la escuela se volvió un niño rebelde que protestaba constantemente y contradecía a sus profesores. Un día de camino al colegio, Herb recogió un cuervo muerto que había sido atropellado y se lo metió en el bolsillo. En determinado momento, mientras estaba en clase y la profesora no miraba, lanzó el pájaro sobre el escritorio de la maestra. No fue la primera ni la única vez que jugaba con animales muertos, además de otra serie de acciones rebeldes como orinar en el escritorio de otro profesor. La escuela pidió reunirse con los padres de Herb y le expusieron cómo su hijo se estaba comportando en la escuela. Su padre se dio cuenta de que algo no iba bien y lo sometió a análisis psicológicos. Tras realizarse algunas pruebas determinaron que era esquizofrénico y tenía desorden de la personalidad múltiple. Sin embargo, no hay registros de que se tratara su enfermedad. A pesar de todo esto, era muy buen estudiante y sacaba unas excelentes notas que no se vieron afectadas por nada de lo sucedido. Herb intentaba hacer amigos, pero siempre acababa solo. Sus compañeros lo definían como pedante y un ratón de biblioteca, lo que terminaba por aislarle más. Intentó apuntarse a algunas actividades extraescolares, incluso probó con el deporte para intentar hacer amigos, pero nadie quería relacionarse con él. En sus años de instituto tampoco se le conoció ninguna relación amorosa. En 1965, Herb asistió a la Universidad de Indiana durante un semestre, pero tras este tiempo lo dejó. Regresó en 1967, acudió a algunos semestres, pero era muy inconstante. En 1972 asistió durante un semestre a la Universidad de Butler, pero nunca llegó a graduarse. Gracias a la insistencia de su padre, el cual era muy respetado en la ciudad, consiguió que el periódico Indianapolis Star contratara a Herb como ayudante. Le preocupaba mucho lo que los demás opinaban de él, especialmente sus superiores, por lo que se esforzaba en causar una buena impresión. Trabajaba duro y se vestía bien. Sus jefes decían que tenía una buena ética de trabajo, pero aún así le resultaba excéntrico. En una ocasión iba a acudir a un partido de fútbol con unos compañeros de trabajo. Probablemente gracias a las conexiones que su padre tenía con el hospital, consiguió que le prestaran un coche fúnebre y fue a recoger así a sus compañeros. Llevaba puesto un sombrero de chofer y activó unas luces de emergencia para que los demás coches le dejaran pasar y aceleraba mientras reía a carcajadas. Todos los presentes quedaron aterrados con su comportamiento.
Poco después, y gracias a su padre, consiguió otro empleo en un taller de vehículos motorizados. Ahí también se ganó la enemistad de todos porque se dedicaba a criticar y hablar mal de otros compañeros sin motivo aparente. A pesar de que era una persona excéntrica, sus jefes veían en él la ambición y disciplina en el trabajo. Además, creían que era muy inteligente, por ello terminó siendo director de la sucursal. A pesar de esto, siguió demostrando un sentido del humor pasado de vueltas y de nuevo orinó en el escritorio de, en esta ocasión, un superior. Todos sabían quién había sido, pero de algún modo se libró de las consecuencias. Pero un tiempo después, orinó en una carta que iba dirigida al gobernador de Indiana, y eso sí le llevó a su despido. Poco después conoció a Juliana Seider, a la que llamaban Julie, una profesora de instituto que compartía muchos intereses con él. Se enamoraron y se casaron en noviembre de 1971. A finales de los 70, Julie dejó su trabajo como profesora para centrarse en tener una familia. Juntos tuvieron 3 hijos: Marie, que nació en 1979, Eric, que nació en 1981, y Emily en 1984. Herbert ahora trabajaba para la equivalente a la DGT, Dirección General de Tráfico, y le iba bastante bien, por lo que le pidió a su esposa que dejara su trabajo para dedicarse únicamente a los niños. Pero unos años más tarde, Herb fue despedido y Julie tuvo que volver a trabajar como profesora para poder mantener a la familia. Mientras tanto, Herb fue consiguiendo algunos trabajos puntuales hasta que fue contratado en una tienda de segunda mano, donde trabajó durante 3 años. Tras este periodo de tiempo, le dijo a su esposa que había adquirido los conocimientos suficientes como para que montaran su propia tienda de productos económicos. La madre de Herb les prestó $4,000 y así consiguieron montar su nuevo negocio, una tienda llamada Save a Lot, en 1988. En la tienda vendían ropa y artículos de segunda mano, así como productos de supermercado a precios económicos. Trabajaban con una organización benéfica, la cual les felicitó por su trabajo. El primer año fue tan bien que pudieron abrir una segunda tienda. Gracias a esto pudieron comprarse una nueva casa, mucho más grande y espaciosa, en el condado de Hamilton, una granja con una mansión que les costó aproximadamente $1 millón. El lugar se llamaba Fox Hollow Farm, la madriguera del zorro, y era un lugar sencillamente precioso, lo que siempre habían querido. De puertas para afuera eran una familia perfecta, pero Herb y Julie discutían con frecuencia y se separaron en varias ocasiones, pero siempre volvían a juntarse. Julie contó más adelante que solo habían tenido relaciones 6 veces en los 25 años de matrimonio y jamás lo había visto desnudo. Su vida en la casa se volvió caótica, tenían las habitaciones desordenadas y el jardín estaba muy descuidado. Herb cada vez imponía más su criterio y voluntad sobre Julie hasta que ésta se volvió completamente sumisa y terminó siendo totalmente dependiente de él. Lo que sí es cierto es que con sus hijos, Herb siempre fue un buen padre y pasaba mucho tiempo con ellos. A pesar de esto, la tensión entre Herb y Julie iba en aumento. En las tiendas la trataba como si fuera una más de sus subordinados y no como la copropietaria que era. El carácter de Herb se fue agriando más y más, hasta el punto de afectar a su trabajo, donde comenzó a tratar mal a los clientes y a empleados por igual. Faltaba muchos días al trabajo, llegaba borracho y mostraba una actitud irresponsable, y muchos de sus empleados renunciaron de sus puestos de trabajo porque no soportaban trabajar con él. Herb y Julie se habían distanciado tanto que en los veranos Julie se marchaba con sus hijos a casa de su suegra durante meses, pero Herb se quedaba solo en Fox Hollow Farm. Mientras ellos no estaban, en lugar de ocuparse de su negocio, le dedicaba tiempo a la granja, pero no a arreglar las plantas y a cuidar la casa, a cosas más inquietantes. Le encantaba la zona de la piscina cubierta y empezó a traerse maniquís de sus tiendas y a colocarlos junto a la piscina, como si realizaran distintas acciones, como haciendo un picnic, tomando el sol, y los vestía con ropa de vacaciones. También, aprovechando que su familia estaba fuera, Herb comenzó a acudir a los bares gays de Indianápolis. Era un secreto que se sintiera atraído por los hombres y nadie, ni su familia ni sus conocidos, sabían de ello. Y es que Indiana era un estado bastante conservador y en aquella época no era tan aceptado socialmente ser gay. Por ello, Herb tenía que reprimir lo que sentía y se aseguraba de mantenerlo como confidencial. Pero no fue ninguna coincidencia que en 1991, cuando Herb y Julie se mudaron a Fox Hollow Farm, comenzaron a desaparecer hombres homosexuales en la ciudad de Indianápolis. Todos los hombres desaparecidos eran caucásicos de entre 20 y 46 años. En 1994 tuvo lugar un escalofriante suceso. Eric,
uno de los hijos de Herb y Julie, se encontraba jugando en el jardín de la casa y encontró por accidente un cráneo humano. Eric, que en ese momento tenía 13 años, examinó el cráneo y rápidamente acudió a mostrárselo a su madre. Julie quedó comprensiblemente escandalizada con el hallazgo y pidió a su hijo que le mostrara dónde había encontrado aquello. Cuando Eric le mostró el lugar, descubrieron que no solo era un cráneo, sino que allí se encontraba un esqueleto humano completo, semienterrado en el jardín de la granja. Julie, completamente ansiosa y alterada, decidió esperar a que su marido regresara a casa para preguntarle sobre el tema. Cuando llegó, lo confrontó y le preguntó si debía de llamar a la policía. Él se quedó unos minutos callado, intentando formar una excusa en su mente, pero de pronto Herb le quitó importancia diciendo que era un malentendido. Aquel esqueleto pertenecía a su padre, de los cuerpos que había usado para las disecciones en el hospital. Era un regalo que le había hecho hacía un tiempo y que no le terminó de agradar, por lo que lo guardó una temporada en el garaje y finalmente decidió deshacerse de él enterrándolo. Esto zanjó el tema por completo. Julie aceptó su explicación, quién sabe si por miedo o porque realmente creyó su historia, pero jamás se volvió a hablar de ello en esa casa. Virgil Vandergriff había trabajado muchos años como sheriff hasta que se retiró y se dedicó a trabajar como investigador privado. Sus años de experiencia lo hacían muy bueno detectando problemas y líneas de investigación en un caso. Además, se le daba muy bien localizar a personas desaparecidas. Es por ello que la madre de uno de los hombres desaparecidos se puso en contacto con él para que le ayudara a encontrar a su hijo. Se trataba de la madre de Allen Broussard, de 28 años. Se puso en contacto con él en junio de 1994 y Virgil decidió aceptar el caso. Allen fue visto por última vez abandonando el club Gay Brothers. Cuanto más investigaba, más sospechoso le parecía todo y finalmente llegó a la conclusión de que había un asesino en serie suelto en Indianápolis. Descubrió que otros muchos hombres homosexuales de características similares habían desaparecido en el mismo área. Ese mismo julio desapareció otro hombre, Roger Goldlett, de 34 años. Al igual que los demás, se le perdió la pista tras visitar un bar gay de la ciudad. La madre de Roger también acudió a Virgil Vandergriff, el cual sabía que su hijo había corrido la misma suerte que los demás y que todos eran víctimas de la misma persona. En total serían unas 12 víctimas y Virgil empezó a investigar en todos los clubs gays de Indianápolis, intentando encontrar algún indicio que le llevara en la dirección correcta. Un testigo dijo que había visto a Roger Goldlett abandonar el club con otro hombre, al cual recordaba vagamente, y que se subieron en un coche azul claro con matrícula de Ohio. Virgil Vandergriff acudió a la policía con todos los datos que había recopilado, pero estos le ignoraron. No les interesaba investigar esas desapariciones, precisamente porque se trataba de hombres homosexuales. Creían que al ser una ciudad tan conservadora, todos ellos habrían huido a otra ciudad más liberal para poder llevar su vida sexual más públicamente. Pero Virgil sabía que eso no era cierto y no pensaba rendirse. En agosto, Virgil conoció a un hombre que había estado con Roger Goldlett, le conocía del club y pensaba que tenía información relevante para el caso. Se llamaba Tony Harris, o al menos ese era su alias. Y le contó una historia totalmente increíble. Advirtió a Virgil de lo disparatado de su historia, pero le juró que cada una de las palabras que iba a decir era absolutamente cierta. Dijo que había visto a Roger con un hombre del que estaba convencido que era un asesino en serie. ¿Y por qué lo sabía a ciencia cierta? Por propia experiencia. No solo había visto y había hablado con el asesino, sino que a duras penas había escapado con vida. Tony se topó con el asesino en un bar gay local, el Club 501. Era alto, delgado y silencioso. De hecho, recordaba haberlo visto en otros clubs con anterioridad. En una ocasión lo vio mirando un póster de su amigo desaparecido, Roger Goldlett, y le dio mala espina. Pensaba que quizá este hombre sabría algo, por lo que se presentó. El hombre dijo llamarse Brian Smart y rápidamente evadió el tema de conversación sobre Roger. Con una sonrisa, empezó a mantener una conversación agradable con él y le invitó a salir aquella noche. Le dijo que era un paisajista de Ohio y que estaba en una casa medio vacía a las afueras de la ciudad, preparándola para una familia que se mudaría allí, y le ofreció ir a la casa a tomar un cóctel y nadar en su piscina. Tony aceptó y fue cuando empezó su pesadilla. Se subió en su coche e intentó memorizar todo el recorrido hasta la casa, pero después de un tiempo perdió la pista. Una vez entraron en la propiedad,
Pudo ver que se trataba de una elegante casa con una granja e introdujeron el coche en el garaje de la vivienda. Brian le indicó que debían bajar las escaleras al sótano y se adentraron en la zona de la piscina, donde había un montón de maniquís en distintas posturas que le helaron completamente la sangre. Al ver su gesto de asombro, le dijo: «Me siento solo aquí, me hacen compañía». Le ofreció un cóctel, pero Tony lo rechazó. Ya no se atrevía a beber nada que proviniera de aquel extraño hombre. Aún así, el supuesto Brian intentó que la fiesta continuara. Brian se marchó un momento y cuando regresó parecía más tranquilo y feliz, y el chico estuvo seguro de que habría tomado alguna droga. Nadaron desnudos en la piscina y mantuvieron largas conversaciones, pero de un momento a otro su gesto cambió totalmente. Le dijo que había aprendido un nuevo truco y que quería probarlo con él. Le comentó que había experimentado con la autoasfixia mientras se daba placer sexual y que le resultaba muy gratificante. A continuación le pidió que lo probara con él, que lo asfixiara con una manguera mientras él se daba placer a sí mismo. Se tumbó desnudo en un sofá plegable de la habitación y lo llamó a su lado. Tony acudió y comenzó a cortarle el paso del aire en su cuello mientras él se tocaba. Cuando terminó, le indicó a Tony que ahora era su turno. Se tumbó en el sofá mientras Brian le apretaba el cuello hasta que ya no podía respirar más y comenzó a desvanecerse la habitación a su alrededor. Astutamente decidió fingir que se había desmayado, cerró los ojos y relajó todo el cuerpo. El truco funcionó y Brian le soltó, susurró su nombre y Tony impulsivamente abrió los ojos. Brian trató de actuar natural y hacerse el sorprendido, diciendo que le había asustado y que a veces sucedían accidentes con estas cosas. Entonces Tony decidió confrontarlo y le preguntó si eso es lo que había sucedido con Roger Goodlet, si él había sido uno de sus accidentes y que si había habido otros. Brian se hizo el tonto, como si no supiera de qué hablaba, y pronto se quedó dormido, seguramente por la droga. Tony aprovechó para escabullirse y mirar en las habitaciones de la casa. Se dio cuenta de que allí ya vivía gente, había juguetes por todas partes y ropa de mujer. Intuyó que Brian Smart era un nombre falso y comenzó a escarbar en los pantalones de Brian para intentar encontrar un documento de identificación, pero entonces lo escuchó levantarse y se le cayeron de las manos. Utilizando toda la persuasión que pudo, convenció a Brian de que lo llevara de vuelta a la ciudad y consiguió escapar de él. Antes de marcharse, le dijo: «Eres un buen tipo. Realmente sabes cómo jugar». Y este comentario le heló la sangre. Tony ya había acudido a la policía con la historia, pero no le creyeron y desestimaron su testimonio. Sin embargo, Virgil supo que este hombre tenía la clave. Por desgracia, Tony no fue capaz de recordar la ubicación exacta de la casa, aunque sabía que estaba situada cerca de los suburbios de Westfield o Carmel del condado de Hamilton. Virgil intentó encontrar al hombre que le habían descrito, Brian Smart, en los clubs de la zona, pero no conseguía dar con él, por lo que acudió a la detective de la policía, Mary Wilson, porque pensaba que ella creería en su historia y tendría en cuenta sus datos. Mary, de hecho, estaba investigando la desaparición de varios de estos chicos y enseguida supo que Virgil iba en la dirección correcta. El problema seguía siendo que Tony no recordaba dónde estaba la casa de Brian Smart, de modo que a alguien de la investigación se le ocurrió acudir a una medium. La medium tampoco consiguió localizar la casa, pero realizó una declaración que hizo que Tony reviviera sus peores pesadillas y le recorriera un escalofrío. «Veo un hombre atado en una cama, esposado, abierto de piernas. Veo cómo le hacen fotos mientras lo estrangulan. La lengua está hinchada y sobresale de su boca, y sus ojos... Oh, esa casa es infernal. Dígale que no vuelva a ir allí». El detective Virgil mandó a varios de sus agentes a los distintos suburbios para ver si encontraban algo que indicara que aquel era el lugar. Recordó que Tony le había dicho que había visto un cartel que decía no sé qué Farm, por lo que cuando uno de sus hombres encontró el cartel de Fox Hollow Farm, pensó que quizá fuera la casa de Brian Smart. Descubrió que la casa pertenecía a la familia Baumeister y realizó varias fotos de la propiedad, pero cuando se las enseñó a Tony, dijo que no estaba seguro y que creía que esa no era la casa a la que le llevaron. Mientras tanto, Herb continuaba con su farsa. Seguía con su matrimonio como si nada sucediera y fingiendo que era una familia feliz. Pero de puertas para adentro, el matrimonio se iba desmoronando cada vez más, el negocio se derrumbaba e iban perdiendo los ahorros que tenían. Además, los vecinos empezaron a darse cuenta y comenzaron a cuchichear. En el trabajo, Herb se volvió aún más déspota con sus empleados y era muy difícil trabajar a su lado.
Julie empezó a considerar el divorcio, pero no se atrevía a dar el paso mientras veía cómo su vida se hacía añicos. Herb había dejado de ir a los bares gays, pues sabía que las autoridades estaban buscando al asesino de los hombres desaparecidos, pero en agosto de 1995 pensó que ya se habrían tranquilizado las aguas y que podría volver a buscar a sus presas. El día que decidió acudir por primera vez a uno de los clubs, y por un golpe de suerte, se encontraba allí también Tony Harris, el cual pensaba que jamás iba a volver a verlo. Tony quiso recopilar toda la información que pudiera y habló un rato con Brian, y antes de marcharse, apuntó la matrícula de su coche. Por fin podrían encontrar al asesino. Al día siguiente compartió la nueva información con las autoridades. La matrícula, para sorpresa de nadie, no coincidía con el nombre de Brian Smart, sino que pertenecía a alguien llamado Herbert Baumeister. Descubrieron que Herbert efectivamente residía en Fox Hollow Farm. El 1 de noviembre, la detective Mary Wilson y su jefe, el teniente Thomas Green, acudieron a la tienda de Herbert Baumeister, situada en Washington Street. Mary no se andó con rodeos y le dijo por qué estaban allí, que era el principal sospechoso en los casos de desaparición y que querían registrar su casa. Herb se negó y dijo que a partir de ahora todo lo tendrían que hablar con su abogado. Pero Mary no se achantó y, sabiendo que la propiedad también pertenecía a Julie Baumeister, le pidieron permiso a ella para registrar la vivienda. Pero Herb ya había advertido a Julie, le dijo que se le estaban imputando unos falsos cargos por un robo y le dijo que bajo ninguna circunstancia permitiera que la policía registrara la casa. Mary Wilson le comentó a Julie el verdadero motivo por el cual estaban allí, y Julie se quedó completamente pálida ante la revelación. Aún así, Julie le dijo que no podían entrar en su casa, y Mary le dio una tarjeta y le pidió que la llamara si cambiaba de opinión. Julie estaba en negación y llegó a llamar a Mary muy alterada y estresada, gritando, acusándola de empeorar su vida familiar y diciendo: «La policía no vendrá a mi casa, escarbando entre nuestras cosas, molestando a nuestros hijos, todo por un psicópata del que mi marido ni siquiera ha oído hablar». Al mismo tiempo, los detectives pidieron una orden judicial de registro, pero les estaba costando mucho conseguirla. Las autoridades les daban la espalda y les negaban constantemente la orden de registro. Tuvieron que pasar 6 meses hasta que finalmente Julie cedió. Fue en junio de 1996 que Julie recapacitó. Herb llevaba meses completamente paranoico. Habían perdido los proveedores para las tiendas y finalmente habían iniciado el proceso del divorcio. El 23 de junio, Julie llamó a su abogado y le pidió que se pusiera en contacto con Mary Wilson. Herb estaba fuera de la ciudad, visitando a su madre junto con su hijo Eric. Julie le contó a Mary lo que su hijo había encontrado en el jardín hacía unos años, cómo hallaron un esqueleto completo y cómo Herbert lo excusó todo. Mary acudió a la propiedad acompañada por 2 agentes de Hamilton, el capitán Tom Anderson y el detective Jeff Markham, los cuales eran muy escépticos con respecto a este caso. Los agentes llegaron a burlarse de Julie diciendo que no esperaban encontrar más que huesos de animales. Julie les enseñó el lugar donde su hijo había encontrado el esqueleto años atrás. Los investigadores escarbaron un poco y enseguida empezaron a encontrar huesos. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta que sobre la hierba también sobresalían otros huesos que pasaban desapercibidos como si se trataran de piedras. Pero todo quedó completamente claro cuando uno de ellos levantó un trozo de mandíbula con los dientes humanos todavía incrustados. Se recogieron todos los huesos posibles y se enviaron a la Universidad de Indiana para que fueran analizados. Los resultados confirmaron que eran humanos, que eran bastante recientes y que habían sido quemados. Por fin se consiguió una orden oficial y se registró toda la propiedad, la cual parecía más un cementerio que una granja. Encontraron cientos de muestras óseas. El interior de la vivienda era exactamente como lo había descrito Tony Harris. Los maniquíes seguían allí tal y como Tony había contado, pero los agentes consiguieron encontrar algo que Tony no pudo ver cuando estuvo allí. Escondida había una cámara de vídeo. Las pruebas en contra de Herbert Baumeister se iban acumulando y Julie estaba muerta de miedo, tanto que exigió que se le retirara la custodia de los niños a Herbert, algo que él interpretó como un movimiento relativo al proceso de divorcio. Las autoridades no entendían cómo Herbert podía haber hecho eso sin que su familia lo supiera, pero Julie les explicó que ella y los niños solían marcharse durante meses a casa de su suegra,
y las fechas coincidieron a la perfección con las desapariciones. Durante el primer día de registro se hallaron 5.500 huesos y fragmentos de los mismos. Por el momento tenían unos 4 cuerpos completos, pero pronto encontraron una zona colindante con la parcela contigua, donde encontraron también una gran cantidad de huesos humanos. Estos estaban todavía más intactos. Junto a ellos encontraron latas de la cerveza preferida de Herbert e incluso algunas esposas con las que los había inmovilizado. Tras el registro encontraron huesos pertenecientes a un total de 11 hombres. A día de hoy solo se han conseguido identificar a 8 de estos hombres: Richard Hamilton, de 20 años, Johnny Bayer, de también 20 años, Stephen Hale, de 26 años, Allen Browsan, de 28 años, Manuel Reséndez, de 31 años, Jeff Jones, de 31 años, Roger Gottlieb, de 34 años y Mike Kieran, de 46 años. Se estableció una orden de búsqueda y captura de Herbert Baumeister, pero este decidió huir. Se había esfumado por completo. Herb se había fugado a Canadá, donde llegó el 30 de junio. El 3 de julio, un grupo de excursionistas que se encontraban en un parque natural de Ontario, Canadá, se encontraron con el cuerpo de Herbert Baumeister. Se había colocado una pistola en la frente y había disparado quitándose la vida. Dejó una nota en la que atribuía su decisión al fracaso de su matrimonio y su negocio. Las últimas palabras de su nota decían que se iba a comer su tentempié favorito, un sándwich de crema de cacahuete, y que se iría a dormir. Jamás reconoció los crímenes que cometió en su granja de los horrores. Unos días antes, un excursionista lo había visto durmiendo en su coche y le preguntó que qué hacía allí. Él le contestó que simplemente era un turista que pasaba por allí. Este hombre dijo que pudo ver en la parte trasera de su coche su equipaje y una gran pila de cintas de vídeo. El caso es que tras quitarse la vida encontraron su coche, pero las cintas no estaban allí, por lo que creen que quizás se deshizo de ellas lanzándolas a algún lago, pero jamás pudieron encontrarlas. Más tarde descubrieron que estos no habían sido sus únicos crímenes, ya que también había sido el que conocían como el asesino de la Interestatal 70, un perfil al que se le habían atribuido otros 8 asesinatos y que operó durante las décadas de los 80 y 90. Asesinaba a sus víctimas y las lanzaba en la cuneta de la Interestatal 70. Las víctimas coincidían con el mismo perfil que las víctimas de Herbert. Además, los asesinatos terminaron cuando él se compró su vivienda en Fox Hollow Farm, porque al fin tenía un lugar donde esconder los cuerpos. Pensaron que eran 2 casos distintos, pero finalmente consiguieron probar de que se trataba del mismo asesino. Y aquí terminaría la historia, pero no del todo, ya que desde entonces se dice que la propiedad de Fox Hollow Farm está embrujada y han llegado a tener lugar muchos fenómenos paranormales allí, unos fenómenos que están muy bien documentados, tanto que se la considera la casa más embrujada de Indiana. Se piensa que la maldición de la casa precede a Herbert Baumeister y que ya estaba endemoniada antes de que él se mudara allí. Y yo os pregunto, ¿os gustaría que el próximo vídeo lo dediquemos a la maldición de Fox Hollow Farm? Decídmelo en los comentarios y si queréis conocer la historia la traeré en el próximo vídeo. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Hubo más víctimas? ¿Queréis conocer la maldición de Fox Hollow Farm? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acadisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!